Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Buenas noches a Fabio. todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Juan José? Buenas noches. Ahí se conectó, me parece, ¿no? Sí, sí. Hola, Juan José, ¿qué tal? Buenas noches. Te ¿Cómo te quería va, Fabio? ¿Cómo agradecer, estás? bien, muy bien y muy contento de llevar a cabo esta entrevista que por ahí la teníamos pensada de hace tiempo con los chicos que estamos acá en Nos Maipú. Sumamente agradecidos, sabemos que estás con un montón de actividades que no parás, y bueno, también que el domingo es un día especial porque nos va a estar en Misiones peleando por lugares también. Sí, claro, el domingo arrancamos un año electoral intenso. Y no, nada, para mí un placer y te agradezco un montón que hayas organizado esta entrevista. Estoy repasando, viendo caras y viendo nombres de muchos amigos que están trabajando en Hay la algunos, provincia. hay bastantes de gente de Maipú también que querían estar presentes. Bueno, les mando un abrazo a todos, gracias por estar, gracias por el tiempo, este tiempo específico que le sacan a la familia, a sus temas, a sus trabajos, y en general al tiempo que le sacan a todas sus actividades para desarrollar la militancia, ¿no? Nos ha permitido llegar hasta acá y que nos va a permitir ahora en las elecciones dar un lindo batacazo en la provincia de Buenos Aires, en Misiones y en alguna otra provincia también que se está armando como para competir en el mes de noviembre. Bien, bueno. La idea de la charla surge para que te conozcan, Juan José. Ese fue el objetivo cuando comenzamos acá en Maipú, que conozcan a nos, que te conozcan a vos, y por eso estamos yendo. Eh, la idea es hablar un poquito de tu trayectoria. Recuerdo hace poco, el año pasado, en Ayacucho, que hubo una linda charla con gente del lugar, donde nos reunimos, y hubo un repaso muy lindo de esto, y más o menos es lo que quisiera replicar de manera sencilla, de manera con naturalidad. Así que, bueno, Juan José, comenzando con esto, eh, bueno, sabemos muy bien tu etapa, y más que nada las personas malvineras conocen tu etapa por Malvinas. No me voy a enfocar en eso. Eh, Quizás lo que voy a tocar en ese tema, hay mucha bibliografía, recomiendo libros enormes, hay editoriales que hablan muchísimo del tema, pero bueno, en esta época, en el 82, en esta época, en junio, principios de junio, ustedes ya habían enterrado a los muertos ahí en Darwin, en Pradera del Ganso, y supongo, si mal no recuerdo, que estaban en Bahía San Carlos de prisioneros. eh, y que en esa situación, años atrás, ¿qué te pasaba por la cabeza cuando estaban de prisioneros? Creo que en Bahía San Carlos. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esa situación tan íntima y de soledad? Sí, a ver, la primera etapa de prisioneros a partir del 30 de mayo fue de alguna manera todo el trabajo de organizar lo que se llama el reconocimiento y recuperación de todos los cuerpos de los caídos. Es una tarea durísima, ¿no? A mí me permitió recorrer todos los lugares del combate donde habían la sección de Esteves, los muertos de mi sección. Y el día 6 de junio logramos concretar la ceremonia, todo esto con ayuda también de los ingleses para hacer la fosa común, eh, reconocer los cuerpos, identificarlos. Y el día 6 de junio concretamos el ansiado momento de poder hacer el entierro. Así que yo estuve en Darwin hasta el 6 de junio. Yo estuve muy poco prisionero en San Carlos. Me quedé prácticamente solo en Darwin.
con el padre Mora, a quien mañana invitó para un homenaje al padre Mora, ya difunto, y con el cura Mora, con un capellán inglés, con el comandante de la tercera brigada británica, un pelotón de soldados británicos que le rindió honores militares. Hicimos el entierro y la ceremonia formal con el requiem de despedida a nuestros muertos. Y ahí quedé prácticamente solo como prisionero en Darwin unos días más, y después me trasladaron. Yo estuve una noche sola en San Carlos y de ahí ya embarcado. Bueno, era un momento muy duro porque era el momento de reflexionar todo lo que había pasado. Hay algún micrófono abierto que me hace reverberancia. Si somos todos tan amables, lo apagamos hasta tomar la palabra. La derrota para un soldado es terriblemente humillante. La vida de prisionero de guerra es intensa, muy dura. La función del prisionero de guerra es vivir pensando en la fuga, que es muy difícil en una isla, digamos, en un modelo insular es muy, muy complejo, y de generarle todos los problemas posibles y trabas al enemigo, digamos, ¿no? Y un momento muy doloroso, debe ser lo más, uno se prepara toda su vida para combatir y para morir si es necesario, pero nunca, nunca para ser derrotado, digamos. Con lo cual, pero para mí también fue una enseñanza de vida enorme a los 23 años, pasar por ese proceso y sufrir el proceso de la derrota, de sostener el ánimo de cada uno de mis soldados que habían combatido como leones, y bueno, darle sepultura a los muertos y tratar de recomponerse uno desde lo anímico. El proceso de un soldado cuando vuelve de la guerra, y sobre todo en este caso con una batalla perdida, es todo un proceso personal muy, muy complejo que tiene que estar basado fundamentalmente en la vida espiritual de cada uno. El que no logra hacerlo después tiene, a lo largo de su vida, tiene un proceso muy, muy complicado, digamos, ¿no? Obviamente que cuando uno vuelve al continente y el afecto de la familia, el afecto de los amigos, los camaradas, la institución, le da un enorme marco de contención. Creo que fue uno de los procesos más críticos, porque un montón de soldados conscriptos a los cuales el Estado licenció en forma inmediata volvieron por ahí a situaciones personales y sociales y familiares que no eran las mejores para contener esa clase de problemas, y tuvieron un proceso de posguerra muy traumático, muy traumático. Así que, sintéticamente, Fabio, eso fue lo que pasa por la cabeza de un soldado en esas situaciones. Son infinidad de cosas, pero dicen que Dios jamás le manda a uno una prueba que no es capaz de superar o que no le da las herramientas para superar. Y la gran herramienta de superación fue la vida espiritual de cada uno de nosotros. En mi caso personal, yo tuve unos días presos solos con el padre Mora, que yo tenía unas conversaciones. El cura era un tipo extraordinario, con una vocación sacerdotal fenomenal, y bueno, a mí me dio mucha apoyatura para pasar ese momento tan difícil, donde habían muerto muchos amigos míos, muchos hombres míos, y uno siempre le cuesta mucho entender el misterio de Dios, ¿no? Porque les tocó a ellos y no me tocó a mí, habiendo estado a centímetros de separación, porque él cayó muerto y yo no, digamos. Y eso, la vida después te enseña que nada explica el misterio de la vida y de la muerte, ¿no? No lo explica ni la balística ni la medicina. Personas que tendrían que estar muertas están vivas, con heridas gravísimas, y a lo mejor heridas menores terminan siendo mortales, ¿no? Y eso no lo explica ni la medicina, ni la ciencia, ni la balística, ni la táctica, no lo explica nada. Porque la vida y la muerte es un misterio de Dios, y para los hombres es inescrutable. Bien, bueno. Bueno, siguiendo, la charla es sobre tu trayectoria política. Me voy a ir en la línea cronológica tuya
la época de posguerra, si mal no recuerdo, en el 97 vos decidiste el retiro como soldado, como mayor. No sé si me... ¿Se cortó? Te Sí, estaba... ahí te recuperé. Te decía que en la línea cronológica, en el 97, vos decidiste retirarte como mayor. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Lo venías pensando? ¿Tenías planificado otra cosa? Más o menos, ¿cómo fue esa decisión y hacia dónde te estabas dirigiendo? No, no fue una decisión de ir hacia ningún lugar. Yo en ese momento había tenido un accidente, el proceso que vivía el ejército me daba cuenta que yo estaba en un lugar donde estaba yendo en otra dirección, para lo cual yo había ingresado en el año 76 al ejército. Y bueno, en un momento dado decidí que necesitaba cambiar de vida, necesitaba cambiar de actividad, y sin tener nada pensado, lo primero que decidí, porque las vocaciones como la vocación militar tienen tal nivel de intensidad, sobre todo con lo que yo había vivido a lo largo de mi vida militar, que o lo haces con la absoluta convicción de que estás sirviendo a las cosas que vos te propusiste servir a los 17 años, o la tenés que dejar, aunque no tengas ningún plan. Y a partir de eso reorganicé mi vida. Pero no fue una decisión buscando ir hacia algún lugar, necesitaba salir del ejército porque me daba cuenta que yo ya no me sentía cómodo en el ejército, no estaba bien, no estaba en el mismo lugar y sirviendo las mismas cosas que seguramente había buscado. Se corta un poco. A los 17 años ya había pasado años muy intensos, yo ejército con una enorme vocación militar. Nada, fue una decisión que dije, no, a mí pasó muchas veces en la vida, no estoy cómodo en este lugar, y tomé la decisión y me fui. Bien. Bueno, llegó tu primer función pública en la política, fue en la ciudad de Buenos Aires, como director de la agencia gubernamental. ¿Cómo llegaste a esa situación, a ese inicio de vocación política? Sí, más que vocación política, yo, digamos, después de 14 años de ejecutivo de empresa, donde aprendí muchísimo, un mundo que yo no conocía, digamos, ¿no? El mundo de la generación de valor, de la generación de equipos comerciales de trabajo, y aprendí toda la dimensión, digamos, de lo productivo y lo comercial, a la que no había tenido acceso durante toda mi vida, digamos. Y llegó un momento dado que también dije, a ver, Argentina ya estaba, año 2012, en una dirección que yo veía que era una dirección que no me convencía, que no generaba un futuro para mis hijos, que no aportaba al proyecto de nación que yo anhelaba, que yo soñaba, y sentía que la Argentina necesitaba una transformación. Y ahí dije, bueno, ¿qué hago? Después de irme de esta empresa, que estuve 14 años, la permanencia como ejecutivo de 14 años en una empresa es una enormidad. En general los ejecutivos tienen una rotación bastante importante. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo de nuevo al mundo corporativo o vuelvo a mi primer amor, que es el servicio público? Porque en definitiva el ser soldado, ser un hombre de armas, es ser un servidor público en una de las materias más complejas, que es la defensa, y que es el lugar que en general nadie busca, porque es el lugar extremo, más límite del servicio público.
Y volví al servicio público. Yo antes de entrar al gobierno de la ciudad, esto era el año 2012, con un amigo veterano de guerra, eran los 30 años de Malvinas, y tomamos la decisión de hacer el Camino de Santiago de Compostela. Así que tuvimos 30 días, caminamos 780 kilómetros desde Francia hasta Santiago, en una peregrinación que a mí realmente me hizo reflexionar mis 30 años después de Malvinas, me hizo plantearme un montón de cosas. Y cuando volví dije, bueno, nada, vuelvo al servicio público, porque creo que es hora que todos los que tenemos experiencia, los que hemos tenido formación, los que hemos aprendido herramientas de gestión, que tenemos la experiencia de liderar equipos, bueno, lo pongamos de nuevo al servicio de la patria, digamos, ¿no? Y el lugar que me ofrecieron, me buscaron porque había un conflicto importante en la agencia de control, un organismo muy difícil de gestionar. Me ofrecieron ir y dije, bueno, voy. Y ahí fui, sin demasiada noción de lo que era, pero era un elemento de control normativo de la Ciudad de Buenos Aires, y dije, bueno, no debe ser mucho más complejo de las cosas que he gestionado a lo largo de mi vida. Y bueno, también fui 3 años ahí, y la verdad que aprendí mucho en la agencia de control. No se te escucha, No. Fabio, tenés silenciado el micrófono. Estás muteado, Fabio, perdón. Ahí está, perdón. No, te decía que en la agencia de control te tuviste que enfrentar con la nocturnidad. Hubo seguramente un par de presiones y también lazos con determinados grupos, como por ejemplo también fue el grupo de padres de Cromañón. La agencia, la pregunta es con quién no me enfrenté en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque Claro. la agencia de control había nacido en la Ciudad de Buenos Aires después de la catástrofe de Cromañón. Exacto. Cuando de alguna manera la Ciudad de Buenos Aires, la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires se da cuenta que hay un hecho atroz, digamos, en la muerte de 194 chicos en Cromañón por una convivencia entre los organismos de control y el Estado y los empresarios de la noche, bueno, cae el jefe de gobierno, es destituido el jefe de gobierno, asume el vicejefe de gobierno que era Telman y crean la agencia de control justo casi con el cambio de gobierno. Con lo cual llegaron un organismo nuevo cuya función, por un lado, era ejercer el contralor sobre toda la actividad comercial, desde un kiosquito hasta un boliche nocturno. Y claro, empiezo a enfrentar un montón de adversarios, como vos muy bien decís. Uno de los el criterio que se había tomado para gestionar la nocturnidad, el lugar donde nuestros hijos y los hijos de todos nosotros los fines de semana salen y qué sé yo, era que los empresarios de la nocturnidad tuvieran un enorme nivel de manejo de las normativas y no puede ser, digamos, ¿no? Porque al final el lugar que tiene el momento donde menos las cosas se ven, es la noche, las cosas que pasan en la noche, y los momentos más riesgosos están en manos, en final de cuentas, de personas que tienen un interés comercial. Con lo cual empezamos toda la regulatoria. Bueno, y en esa pelea, que fue bastante dura, que se dé cuenta que esto es importante, digamos, porque al final de cuentas, cuando uno le exige la nocturnidad, lo que está cuidando son los hijos, digamos, ¿no? Los hijos de otros. Yo ni siquiera vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí al poco tiempo la conocí a Nilda Gómez, que es una persona extraordinaria, que era en ese momento la mamá de los familiares por la vida, y que nucleaba un grupo de madres que con todo dolor venía llevando no solamente el duelo por la muerte de sus hijos, sino toda la pelea en el juicio contra los malandras privados y del Estado, que habían generado las condiciones y el cierre de las puertas y demás para la matanza de Cromañón.
bueno, y trabajé mucho con ella, hice un convenio en donde ellas eran las receptoras de la denuncia de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos un 0800, atendidos por las madres de Cromañón, y yo tenía la obligación como director de la agencia de darle una respuesta en el término de 48 horas de cada una de las denuncias. Bueno, y esa fue de alguna manera una alianza con una organización de la sociedad civil que a mí me permitió avanzar muchísimo en el tema del control de la nocturnidad. Después vino la pelea con la trata de personas. En la Ciudad de Buenos Aires, los prostíbulos VIP eran una actividad casi permitida, amparada en una vieja normativa que era la ley de tolerancia. Bueno, y empezamos a trabajar y cerramos casi toda la nocturnidad VIP de la Ciudad de Buenos Aires, con un nivel de conflicto también importante, digamos, porque eran organizaciones muy poderosas, con mucha capacidad de lobby, de publicidad, de prensa, y qué sé yo, y bueno, dimos una muy buena pelea durante 3 años, y hay barrios de la ciudad que los transformamos. Yo todavía me encuentro con señoras grandes, amigas de mis tías abuelas, que me dicen, vos transformaste el barrio de Recoleta, que era un barrio que de noche era intransitable, digamos, ¿no? Por todo este fenómeno que además anexo que tiene todo este fenómeno de las drogas, los personajes mafiosos. Así que ahí también yo fui nominado por el fiscal Marcelo Colombo. Se corta un poco. 2 años seguidos obtuvimos contra la trata de personas, como de lucha contra la trata de personas. Trabajamos contra los talleres clandestinos, trabajamos en todo el proceso de transformación de la agencia. Fue un proceso muy interesante, que yo aprendí mucho. Mucha gente seguramente ha estado fastidiada porque hayas estado ahí, y seguramente las amenazas de muerte no habrán faltado. Yo nunca me di cuenta como me amenazo, no sé por qué, nunca he recibido todo tipo de mensajes, muchos de ellos nunca interpretaba qué querían decir, digamos, ¿no? Y tampoco les presté nunca mucha atención. El que te va a matar no te amenaza, te mata. Exacto. Ahí se corta un poco. Juan José, el puesto ¿El que te amenaza? Sí. Perdón. No dije nada. No, te quería preguntar, luego de tu paso por la agencia, hubo un espacio emblemático que creo que es el que más recordado por todos, que es tu paso por la aduana, que es un lugar desde los inicios de esta patria candente. Pasa mucho, la idiosincrasia argentina pasa por ese tema, me parece. ¿Y qué te encontraste en la aduana? Mucho más, o sea, mucho del aspecto de la nocturnidad con el puesto anterior, pero seguramente con cuestiones muy similares en lo oculto o lo que puede llegar a ser la mafia. Pero, ¿qué esperabas encontrar ahí? No se escuchó. No, lo último no te lo escuché, perdón, Fabio. No, ¿con qué te encontraste en la aduana, que es el puesto emblemático que te mencionaba, que la gente reconoce, o sea, en donde a vos te reconocen? ¿Qué encontraste en esa situación? Sí, a mí, bueno, cuando a mí el presidente me pide que me haga cargo de la aduana, ¿se me escucha o no se me está escuchando? Ahí sí, pero se entrecorta a veces. Ahora sí. Bueno, perdón. Bueno, cuando el presidente el 12 de diciembre me pide que me haga cargo de la aduana,
bueno, para mí fue una sorpresa enorme porque yo no había tenido en mi vida relación con el comercio exterior. Si bien yo conocía desde el control de la Ciudad de Buenos Aires el ingente cantidad de contrabando que entraba por el puerto de Buenos Aires y el puerto de Dock Sur, lo conocía porque lo veía en la calle, en la venta clandestina, digamos, con lo cual claramente tenía conocimiento de eso, pero en general yo no tenía relación con el proceso de comercio exterior, ni importaciones ni exportaciones, no había tenido nunca actividad relacionada con eso. Y el presidente me pide, me dice, necesito que vayas a hacer a la aduana el mismo trabajo que hiciste en la agencia de control, digamos, que es ordenar un organismo, darle una visión a largo plazo, orientarla hacia el propósito que tiene y no hacia otro propósito, combatir a las mafias. Bueno, y ahí fui a la aduana, bueno, en 2 o 3 días me empecé a organizar, leí el código aduanero, empecé a comprender cuestiones de contexto, y organicé una estrategia básica, digamos, ¿no? El tema del comercio exterior, sobre todo en materia de importaciones en la Argentina, y además yo recibí una aduana bastante compleja, porque el concepto aduanero en el mundo es controlar lo que ingresa, pero las retenciones, la moda de las retenciones, o sea, un país que le pone aranceles también a sus exportaciones, obliga a la aduana a tener doble modelo de control, el modelo de control de la salida y el modelo de control de la entrada. Y cuando yo empiezo a hacer el análisis de la aduana que recibo, me di cuenta que estaba recibiendo el Estado constituido en asociación ilícita, digamos, ¿no? En contra de los ciudadanos. La aduana, como todo organismo estatal, tiene un 80% de integrantes que tienen una enorme vocación, una enorme capacidad técnica de trabajo, de conocimiento de su trabajo, y un 20% de personas que están asociadas a algún esquema mafioso que es el que maneja el organismo. Esto lo vi en la Ciudad de Buenos Aires, lo vi. Y empecé a diseñar un modelo de control. Todo lo que te dice el código aduanero, ponerlo en un procedimiento y en metodologías de control. Y entonces, bueno, diseñé una estrategia básica que es ir de lo cercano a lo lejano y de lo sencillo a lo complejo. Esto siempre es mi método de trabajo, digamos, ¿no? Entonces empecé. Yo no controlo el puerto de Buenos Aires, que está a 20 cuadras de la aduana, es imposible que controle Salvador Massa en el límite con Bolivia. Entonces hice una estrategia, primero el puerto de Buenos Aires, después la hidrovía, después la frontera norte, y último paso, Ushuaia y lo que es la zona franca de Ushuaia. Bueno, y así lo empecé a desarrollar. Las primeras, junté a todo el personal, le dije, mire, esto cambió, a partir de este momento vamos a cumplir, no hay nuevas reglas, vamos a cumplir lo que tenemos que cumplir, lo que dice el Código Aduanero. Bueno, fue una pelea larga, compleja, con muchos matices personales, digamos. Las mafias en la Argentina tienen un entramado de 40, 50 años de mucha inserción a nivel social, a nivel político, y cuando dan pelea en serio. A ver, la aduana no era como la agencia de control. Yo cuando recibí la aduana, recibí ya la historia de 5 aduaneros muertos. El primer muerto, el brigadier Echegoyen, que era director general de aduana, que aparece suicidado con la mano contraria una noche en su despacho. Y una aduana que se muda a la otra ala de la aduana, y cuando yo fui a la aduana, instalé mi despacho en el que había sido el despacho del brigadier Echegoyen. Y después, directores de aduana en el interior, muertos adentro de sus casas, asesinados. Las mafias del delito internacional son mafias que esas sí te matan. Bueno, ahí empecé el trabajo. Empecé el trabajo y bueno, hay 57 causas nuestras instaladas en la justicia, las 2 más grandes y las 2 más famosas. Una es la mafia de los contenedores, que son 4.700 contenedores. Todavía se siguen saliendo a remate. Ayer o anteayer salió en el diario el remate de un contenedor de whisky de alto valor de Malta, secuestrados en aquel momento en la causa de la mafia de los contenedores.
Y la metodología era muy simple, era estar en el lugar, ver la documentación y abrir los contenedores y empezar a controlar. Con todas las denuncias a la justicia, usted no puede abrir un contenedor si no está presente fulano y tal, una cuestión. Pero en el año, esa causa termina con 4.700 contenedores, que en el año 2017, en enero, logra un decreto del presidente Macri, un decreto por decreto, se donaron todos esos 4.700 contenedores al Ministerio de Desarrollo Social para que sean distribuidos en Acción Solidaria y algunos contenedores para mandar a remolque. Bueno, esta causa me costaron denuncias, me costó salir de la aduana 3 veces, operaciones en medios, con periodistas involucrados, con agentes de los servicios de inteligencia, pero era la pelea que había que dar. Y la otra denuncia, grande, que esta sí es una denuncia que ya involucra no solamente declaraciones juradas de importación que se habían realizado generando un modelo de cambio a mitad del valor de dólar real, donde una centena de sellos de goma lograban una declaración jurada de importación, el cambio a mitad de precio a dólar oficial para comprar por 1.500 millones de dólares y no traían un caramelo. Entonces yo tenía un equipo de trabajo haciendo una revisión que desde que habían aparecido las declaraciones juradas, ¿no? ¿Cuántas de esas declaraciones juradas tenían un ingreso de mercadería? Bueno, y se detectó que había un monto de 15.500 millones de dólares que no tenían ingreso de mercadería en más o menos 4 años. 15.000 millones de dólares, 15.500 millones de dólares, para que ustedes se den cuenta, fue el adelanto del crédito del Fondo Monetario Internacional en el año 2018. Es un monto fenomenal. Son 5 años de exportaciones de trigo casi. Bueno, esta causa fue monstruosa. A raíz de esta causa, a los 5 días yo recibo una denuncia penal por parte de la ministra de Seguridad y estoy 3 meses afuera del cargo hasta que fui a la justicia y demostré que era absolutamente una operación, una patraña, y volví a mi cargo. Así que ¿Te esperabas que en cualquier... Sí. ¿Te esperabas que en cualquier momento suceda algo de eso? Seguramente pensabas en que obviamente que eras alguna molestia, y pensabas que esa denuncia iba a venir del propio espacio. No, obviamente que no, nunca. Además, operaba con una enorme confianza al respaldo en todos los niveles del gobierno, digamos, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, lo que uno no tiene que hacer es victimizarse. Cuando uno toma decisiones, tiene que hacerse responsable de las decisiones que tomó y no victimizarse. Lo que tiene que hacer es operar en consecuencia. A mí me denunciaron, yo fui a la justicia, me denunciaron un viernes, el lunes me presenté frente al juez antes que abra la causa y le dije: yo quiero declarar. No puedo declarar porque todavía no se abre la causa. Bueno, yo quiero declarar. Demostrando que no tenía absolutamente, mi inocencia era absoluta. Bueno, fueron 3 meses en la justicia. Se demostró que las escuchas eran falsas, que los audios eran armados, eran ensamblados, que no coincidían uno con el otro. Pero bueno, nada, un disgusto importante. Seguro. ¿Y cómo te recibieron nuevamente en la aduana? ¿Se esperaban que volverías? No, todos me daban por muerto ya, cadáver sepultado, digamos. Con lo cual, cuando volví, había mucha gente que se alegró mucho y había otros que no podían creer, digamos, que hubiese vuelto, ¿no? Volví y les doné los 4.700 contenedores al Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Rescato lo que decís, que de dar la batalla que hay que dar, a pesar de ver todo perdido. Es un claro ejemplo de por ahí de cómo manejarse también en diferentes situaciones, que sirve para todo lo que uno pueda llevar en la vida. Sí, Fabio, lo que pasa es que nosotros, los argentinos, nos han hecho desarrollar
una idea de que el futuro es lo que va a pasar. El futuro no es lo que va a pasar. El futuro es lo que nosotros vamos a hacer que pase, o no. Lo que Exacto. nosotros hagamos que pase, esa es la definición de futuro. Entonces, si vos querés que las cosas sean distintas, tenés que hacer cosas distintas. En el ámbito que te toque, ¿no? Exacto. Me viene a la memoria una frase de San Agustín que dice que los tiempos son malos, nosotros somos los tiempos. Es tal cual como estás diciendo. Exacto. Pero bueno, claramente lo de la aduana fue un hito para vos también a nivel político. Luego de haber ingresado, ¿te esperabas que también te ofrezcan otro cargo como fue el tema del Banco Nación? No, la verdad que no tenía vocación tampoco. Quería terminar un proceso de normalización de la aduana, son mucho más que 2 años de trabajo. ¿Te Pero yo en el quedaron cosas medio, en el pendientes? año... Sí, claro. No, te diría que yo en 2 años, de los cuales 3 meses no estuve, di el primer paso en la aduana. Faltaba muchísimo, muchísimo más. Pero yo en el año 2017, el 5 de abril, tengo una internación por lo que parecía una apendicitis, que era una cuestión que cuando volví a la aduana, que también todo el mundo creía que ya me había muerto, Claro. el presidente me dijo, mirá, vos estás en un lugar porque además la aduana me requería a mí, yo hice más de, cuando estuve en aduana en los 2 años hice más de 50.000 kilómetros, recorrí todas las fronteras, me quedaron por recorrer 480 kilómetros de frontera, recorrí toda la frontera argentina. Es toda la aduana, para los que están acá, es toda la frontera, también lo cordillerano también. Es todo. Todo. Hice toda la cordillera, hice toda la frontera norte, hasta Misiones. Y navegué toda la frontera en el río Uruguay. Con lo cual, digamos, requiere, si uno quiere gestionarlo bien y quiere estar con los equipos de trabajo y quiere que la gente te conozca y bajar realmente cuáles son tus ideas a los equipos de trabajo operativos, te requiere un esfuerzo físico importante, digamos. Que no es lo mismo de quedarte sentado en tu oficina en Puerto Madero, irte una vez al año a Bruselas, a la Organización Mundial de Aduana, digamos, ¿no? Si querés realmente hacer un trabajo operativo serio en la aduana, requiere un esfuerzo físico. Con lo cual, después que yo me recuperé y que volví, el presidente me dice, bueno, a ver, necesito, primero, sería bueno que te vayas a un lugar con menos exigencia física de lo que tiene hoy tu puesto, y te necesito en la vicepresidencia de Banco Nación, porque el presidente está armando un proceso nuevo en Banco Nación, y me encantaría que vayas por ahí. Y dije, bueno, listo. Bien. Y en el 2017, vos entraste en la etapa, o sea, finales del 2017 puede ser, cuando ya más o menos también económicamente se iniciaba este proceso inflacionario, me parece que también era un hierro caliente agarrarlo en cierta manera, ¿o no? Sí, la crisis empieza en abril del 18. Ah. Te puedo decir el día, el 28 de abril empieza. Y justo el presidente de Banco Nación había viajado al exterior para dar una serie de conferencias, y yo estaba a cargo del banco. Empieza no solamente un proceso inflacionario, empieza una corrida del dólar fenomenal que amenazaba con una corrida bancaria, así que también fue una situación de crisis complicada. Todo ese año fue complicado, Banco Nación se descapitalizó muchísimo, perdimos toda la política crediticia que lo veníamos manejando. En ese momento Banco Nación desarrollaba la política de los créditos hipotecarios UVA, que nos llevaba un esfuerzo operativo enorme, digamos, fue una complejidad. Estos sacudones, digamos, de variación de la moneda y crisis financiera en los bancos oficiales, lo que genera es un modelo de que los bancos quedan sin dinero para prestar, que es su función, para prestarle a los productores, para desarrollar políticas con el agro. Habíamos desarrollado políticas crediticias con respecto a los criadores de terneros para la compra de ganado con garantía de stock. Toda una política de crédito para los equipos de riego,
política de crédito para riego, para extracción de agua a través de equipos eólicos o solares. Habíamos trabajado mucho en toda una cantidad de políticas crediticias que en 2018, con la crisis financiera, se derrumbó, digamos, ¿no? Exacto. Mientras estabas en el Banco Nación, vos analizabas la situación por ahí cultural que también se vivía, veías que había alguna incoherencia que no te cerraba. Yo creo que en ese tiempo se veía mucho también el tema educacional, el tema de la ideología de género, y se estaba ya charlando. Bueno, a todos nos sorprendió en el 2018 el tema del aborto, pero vos ya veías esa discordancia previa. No la veía en ese momento, empecé a ver los síntomas, digamos, ¿no? Ya habíamos tenido muchas discusiones en la ciudad de Buenos Aires con ciertas temáticas que habían sido insinuaciones tímidas, digamos, con Casafusa y demás. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando fue el cambio del ministro de Salud, a quien yo conocía mucho, y que vino Rubinstein. Ahí me sorprendió mucho, porque era un cambio en el gabinete, que en general el presidente Macri no acostumbraba a hacer cambios en el gabinete, ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en el Gobierno Nacional. Y después ya cuando vino en marzo de ese año el discurso del presidente anunciando en la apertura de sesiones ordinarias que se iba a dar la oportunidad de debatir la ley del aborto, empezó una discusión interna que bueno, abrió una grieta dentro del gobierno muy importante, digamos, ¿no? Eso puede ser la gotita que rebalsó el vaso para que vos pienses abrirte un poquito con respecto a lo del aborto, abrirte al espacio en el cual estabas. Sí, claro. Al final, toda la discusión tuvo un final feliz porque la ley de senadores no salió votada, digamos, ¿no? Pero nosotros recriminamos el nivel de operación que había tenido Jefatura de Gabinete en la votación positiva con respecto al aborto en la Cámara de Diputados. No salió en senadores, pero sí en diputados. Pero ahí no termina el cuento. Después viene la implementación de la ESI, justo al mismo tiempo, un poquito después fue, la implementación de la ESI por parte del Ministerio de Educación, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de casi 210 millones de dólares. Después vino el nombramiento, la propuesta de nombramiento de la defensora, o del defensor, digamos, de los niños, que la propuesta era una abortista declarada, militante por el aborto, es decir, ponés al lobo a cuidar al gallinero, digamos, una cosa del lobo. Otra discusión más, otro conflicto más con ese tema. Después retiraron, pero después terminó siendo nombrada. Y ya a fin de año vino... en el medio de eso salió la ley de obstetricia también, otra pelea a muerte. ¿Qué es la ley de obstetricia que la propone y la hace el lobby el diputado, ya te voy a decir el nombre, no me acuerdo en este momento? La ley de obstetricia lo que significaba que para remedios de salud reproductiva no se necesitaba receta médica, lo podía recetar una enfermera. Te lo traduzco: es la ley que permitió repartir misoprostol como caramelo en toda la República Argentina e instalarse los laboratorios de misoprostol en la República Argentina. Otra discusión más. Y después ya vino a lo último, cuando el gobierno tenía que hacer un nombramiento en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y había varios currículums y sale elegido el doctor Vítolo. Doctor Vítolo es un doctor que había hecho una ponencia fenomenal a favor de la vida en senadores, un hombre de una trayectoria en derecho administrativo muy reconocida. La organización, la Comisión, la Corte Internacional de Derechos Humanos Interamericana, recibe el currículum, lo aprueba, y por el mes de diciembre, enero, Jefatura de Gabinete mete la cola ahí y lo bajan al doctor Vítolo. Entonces digo, bueno, listo, ya se terminó el tema, y ahí ya avisé que me iba a ir, empecé mi gestión ya para irme, porque también dejar un equipo de trabajo en
en Banco Nación, con el cual yo había trabajado todo un año, que teníamos planes, teníamos compromisos, y eso tampoco es que uno tira un cargo por la ventana, digamos. Y ahí me fui. En febrero ya me fui. En ese retiro de la función pública aparece en mente NOS. ¿Cómo surge este tema, este proyecto de generar un espacio político? Obviamente ya sabemos más o menos las causas, pero cómo por ahí podría haber sido de otra manera, pero cómo surge el fundar un nuevo partido, que es siempre lo más difícil también. Sí, con un grupo de dirigentes que muchos de los cuales habíamos estado en la gestión del gobierno, decidimos irnos, y ya con un nivel de hartazgo absoluto por lo que estaba pasando en la Argentina, donde veíamos que el equipo político que había ganado las elecciones y que venía a transformarse seguía las mismas políticas de Estado del gobierno anterior, el mismo modelo de deterioro, endeudamiento hacia afuera, más planes sociales, más gasto estatal, aborto, ideología de género. Dijimos, bueno, es hora de que en la política argentina haya una fuerza política que represente nuestros valores. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, aprovechemos este año, que es un año de debate electoral, como una campaña, como lo es un año de una campaña presidencial, fundemos un espacio y demos el debate político. Bueno, y este espacio político, con este discurso, hablando de todo el mundo te dice, no se hace política hablando de Dios, de la patria y de la bandera. Entonces vamos a hablar de Dios, de la patria, de la bandera y de la familia. Y esto es lo que vamos a hablar. De eso se trata nuestro partido. Entonces no tenemos quinta posición, ni tenemos visiones simpáticas sobre las cosas, creemos en lo que creemos. Y estos valores fueron lo que hicieron de la Argentina un gran país, con lo cual los vamos a volver a proponer en la política. Entonces, bueno, todo el mundo nos daba como una propuesta, un discurso viejo, anticuado, que no iba a pasar las pasos, que iba a tener el rechazo de la gente. Y bueno, y ahí arrancamos 5. Arrancamos una noche de febrero, nos fuimos a consagrar a la Virgen de Luján y arrancamos. Y digo, ¿y cómo vamos a hacer con tal cosa? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Pero si alguien lo hizo, nosotros lo vamos a hacer. Y ahí arrancamos. Sin financiadores, sin empresarios que quisieran financiar este proyecto, sin un mango, y arrancamos. Se reunieron en Córdoba, ¿no? Hicieron un acta fundacional, puede ser. No, eso fue diciembre del 2019. Yo te estoy hablando de febrero del 2019. Claro. No, sí, eso es al final. Estábamos en bicicleta y navegar además, mar adentro y con espíritu de aventura, nada más. Sí, más que con espíritu de aventura, con espíritu de empresa. Esto lo vamos a hacer con plata o sin plata, lo vamos a hacer con éxito o sin éxito, lo vamos a hacer les guste o no les guste. Esto fue el propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Que yo sea presidente en 2019? No. Que en un año donde el debate político es intenso como una campaña presidencial, abrir un espacio político donde estuvieran los valores que nosotros hemos creído y que hemos recibido de nuestros antepasados y que han hecho de la Argentina un país extraordinario que la política destruyó. Bueno, y ahí arrancamos. Con todas las dificultades, sin tener experiencia de campaña, sin tener experiencia en todos los artilugios políticos. Entonces nos vetaron los colores y la boleta tuvo que ser en blanco y negro, el logo de la boleta tuvo que ser en blanco y negro porque nos vetaron los colores, y con un equipo de entusiastas y todos de voluntarios. Bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Bueno, ya empezamos. Algunos querían un nombre épico, otros querían nombres de la historia argentina, y dije, bueno, a ver, pongamos un nombre del punto de encuentro de los argentinos que fundó una gran nación, que es el preámbulo de la Constitución, la primera palabra, NOS. Bueno, ahí empezamos a pimponearlo y salió NOS. Y después empezamos a hacer el diseño, digamos, de los logos, los escudos, las cosas. Fue un trabajo muy artesanal, muy artesanal. Hoy en día NOS está en casi todas las provincias, Juan José, y el domingo, como dijimos al inicio de la charla, va a estar compitiendo en Misiones. ¿Esperabas algo así en 2 años?
No, la verdad que cuando iniciamos era impensable, no lográbamos pensar más allá de las PASO. Cuando hablábamos en febrero decíamos, si llegamos a las PASO es un milagro de Dios, con lo cual no había mucho día después, ¿no? Y de repente cuando empezamos a caminar y vimos la gente que nos apoyaba en el interior, y empezamos a armar los equipos de trabajo, Miguel del Castillo, que fue el primer armador a nivel nacional, es un laburo extraordinario, provincia por provincia, armando los equipos de trabajo. Empezó a aparecer gente por debajo de las baldosas, digamos, toda gente que no venía del ámbito de lo político. Fue extraordinario, y a empezar a agarrar un micro y empezar a recorrer la Argentina, digamos, ¿no? Con un esfuerzo físico fenomenal, alojándonos donde podíamos, no siempre en los mejores hoteles, digamos, ni muy buenos, siquiera ni buenos, y fue fenomenal, fue sentir que, y la gente en el micro te preguntaba, fue muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, seguís recorriendo todavía y tenés varios kilómetros encima recorriendo toda la Argentina. Sí, ahora enero, febrero, marzo y abril con Leo hicimos 19.000 kilómetros. La verdad que estamos ya por tener que cambiar las cubiertas de la camioneta. Seguro, sí. Juan José, mucha gente está muy agradecida con vos de haber dado esta iniciativa que al inicio cuando la comenzaste parecía que era de los pelos, pero muchos estamos agradecidos porque han encontrado incluso una vocación, por así decirlo, o un lugar donde se sienten cómodos. Verdaderamente hablar de Dios y de la patria es lo que hace falta y muchos nos sentimos muy identificados. Muchos con el combate cultural, que es lo que no hay y es lo que tiene en común, digamos, los principales partidos es eso, una agenda cultural única que los hace en definitiva lo mismo. Claro, porque... perdón, Fabio, discúlpame, te interrumpí. No, decime. Decime. Claro, porque No. lo que nosotros decimos que el problema de la Argentina no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema que tenga que ver con ninguna variable dura en sí misma, que también está el problema, pero no es el origen y la causa del problema. La causa del fracaso de la Argentina es un fracaso moral. Es porque la clase dirigente argentina rompió con los valores fundacionales. Y cuando las naciones, cuando los países, cuando las sociedades rompen con su origen, es como un árbol, como una planta que se separa de su raíz. Y la manipulación de la raíz lo que genera es un bonsái, es un árbol enano, que parece un árbol, que tiene toda la forma de un árbol, pero que no es un árbol. Es un engendro, que es un árbol de maceta, que es un bonsái. Y en eso nos están transformando en un bonsái. Entonces, la pelea es de carácter, cuando yo digo de carácter moral, estoy hablando de valores. ¿Cuáles son los valores que rigen la conducta colectiva y las conductas individuales? Ahora, muchos lo que dicen es, no, yo no me meto en política, yo doy la batalla cultural desde una ONG, desde el templo, desde la capilla, y está muy bien. Ahora, si esos valores no pasan a la política, no pasan a la modalidad gubernamental de gestión de la sociedad, nuestras sociedades terminan viviendo en un modelo sin valores. Entonces, lo que hay que hacer es llevar la pelea de esos valores, esa batalla cultural que vos referís, Fabio, que es muy buena hacerla desde nuestros ámbitos culturales, nuestros ámbitos sociales, la parroquia, el templo, hay que llevarla a la política. ¿Por qué no va a estar en la política? ¿Por qué esos valores no van a estar en la política? ¿Por qué si la Constitución fija como fuente de razón y justicia a Dios, la política no va a hablar de Dios? ¿Y cuándo? Todo país exitoso en el mundo lo que tiene es un enorme nivel de identidad cultural con sus propias raíces. No hay presidente de los Estados Unidos, más allá de lo que pensemos de los Estados Unidos, que no termine un discurso diciendo Dios bendiga América. Porque es una sociedad que una política, cualquiera sea la creencia del presidente, una política que sabe y que cree que la sociedad está convencida de que Dios está por arriba de la política y Dios está por arriba de la sociedad.
Los americanos tienen el billete puesto, In God we trust, creemos en Dios. Ahora, los políticos argentinos que son progres, que son afrancesados, está prohibido hablar de Dios, no se puede mezclar a Dios con la política, pero ¿desde cuándo? El Estado argentino, por la Constitución, no es un Estado laico, es un Estado secular, está separado de la Iglesia y el Estado, pero no es un Estado laico, reconoce a Dios como fuente de toda razón y justicia, primero, y segundo, reconoce el culto católico romano, con el cual no es laico. Laico son los políticos que vinieron después, pero no el origen nuestro en la Constitución. El sistema político le dice a los políticos, la Constitución le dice a los políticos, muchachos, está todo bien, esta es la división de poderes terrenal, pero por arriba de todos ustedes tienen que reconocer una fuente de razón y justicia que lo supera a ustedes, que es la razón de Dios. Y ahí está puesto y está escrito. Cambien la Constitución si no les gusta, pero no la discutan. Entonces, ¿qué significa eso en la política? No obligar a los argentinos. Argentina ha sido un país de un nivel de tolerancia racial, religiosa, étnica, absoluta, en toda su historia de formación. Ahora, lo que significa el reconocimiento de Dios como fuente de razón y de justicia es que el derecho que hacemos los hombres, las leyes que hacemos los hombres, las normas que pautamos los hombres, no pueden estar en oposición con el derecho natural, que es el derecho de Dios, el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a la expresión. Entonces, cuando los hombres hacen leyes contrarias al derecho natural, al orden natural de las cosas, están contradiciendo esa fuente de razón y de justicia que es el derecho natural y que es el orden de Dios. Y eso no puede ser. Exacto. ¿Qué le dirías, Juan José, a aquellos jóvenes que están descreídos de la política y que muchos piensan irse del país porque no ven un futuro? ¿Qué les podrías decir vos como referente político? Yo lo que le digo a los jóvenes es que no es tan fácil. Aquellos que creen que afuera de la Argentina el mundo es un lugar idílico, que hay Disneylandia, que todo el mundo te facilita las cosas y que trabajo. Los inmigrantes en el mundo no los recibe como los recibió Argentina nuestros abuelos o bisabuelos. Esto como primer dato de la realidad, digamos. Y después lo que yo les diría, que si personajes históricos como el tambor de Tacuarí, como tantos jóvenes que han luchado en todos los regimientos de la patria en la campaña de la independencia, en el resto de las guerras que constituyeron la Argentina, hubieran dicho, esto está muy duro, me voy del país, Argentina no se hubiera fundado nunca. Entonces lo que digo es, le vuelvo a decir a los jóvenes, el futuro de los jóvenes no es lo que les va a pasar a los jóvenes, es lo que ellos hagan que les pase. Entonces, están descreídos de la clase política, tienen razón, tienen mucha razón. Ahora, lo que tienen que hacer es ir y tomar el lugar y empezar a diseñar el destino de las cosas que ustedes quieren que pasen. En todos los ámbitos, en la política, en la sociedad, en las empresas. Pero si hoy están en duda y hoy no dan la pelea que intuyen que hoy tienen que dar por la Argentina, se van a arrepentir. El desarraigo de irse de sus raíces, de la patria, del terruño que lo vio nacer, es doloroso. Hay que ver las letras del tango, de las viejas letras del tango de Discépolo, para ver lo que sufrieron 4 millones de inmigrantes que vinieron a la Argentina y que la Argentina los recibió con un pedazo de tierra, con un arado, con semillas para que vayan a trabajar y se hagan su futuro. El resto del mundo no te recibe así. Entonces lo que le digo a los jóvenes es, dejen de pensar que les puede dar este país, empiezan a pensar que les pueden dar ustedes este país. Está bien, Juan José. Bueno, como sabés, nosotros estamos en Maipú, que es un pueblo del interior pequeño, 10.000 habitantes. Ayer casualmente hubo aperturas de silos bolsas acá, anduvieron algunos vándalos. También haciendo referencia recién con los jóvenes, me gustaría que les digas unas palabras al productor agropecuario acá de la zona. ¿Qué les podrías decir a ellos que también ciertamente están todos desahuciados? Mucha gente ya está cansada de producir porque producen para nada, para el Estado.
sin obtener ese fruto de laburo de todo un año. ¿Qué les dirías a ese productor? El productor agropecuario tiene que empezar a pensar que tiene que tener representación en la política. La política los viene durmiendo hace 40 años. Les extrae la renta a través de las retenciones, del tipo de cambio al cual tienen que ustedes vender sus productos. Les suspenden las exportaciones de carne ya por segunda vez. En el último ciclo de Guillermo Moreno, cuando les prohibió la exportación al sector agropecuario, la exportación de carne, se perdieron 12 millones de cabezas de ganado. Entonces, el productor agropecuario, que es el nervio motor de la economía argentina, del desarrollo argentino, tiene que entender que si no tiene representación en la política, siempre va a ser la vaca lechera del sistema. Nosotros lo que creemos es que Argentina tiene que triplicar sus exportaciones en todos los rubros. ¿Cuál es la solución de la carne barata? Cada vez más rodeo. Y para esto hay que facilitar la producción, hay que dar buenos créditos, hay que simplificar y generar un modelo de ley laboral que promueva el empleo y no que castigue el empleo. Hay que mejorar el sistema impositivo que es confiscatorio, 168 impuestos. Ahora, eso se hace desde la política. Si el sector agropecuario no se preocupa por tener representación en la política, siempre va a ser la vaca lechera. Cuando el campo habla, cuando la política habla del sector agropecuario, dice el campo, como si fueran gente de otro lado, ¿no? Porque ellos lo ven como un sector nada más que productivo. Nosotros desde DENOS entendemos al modelo agropecuario como la ruralidad, que es un fenómeno cultural, es un fenómeno valórico, es un fenómeno que tiene que ver con las tradiciones, con las raíces, con una forma de vida, con una forma de producir que se hace desde el lugar donde se produce, con una industria a cielo abierto y a disposición de todos los problemas climáticos, y ese es el fenómeno de la ruralidad. Entonces, yo lo que le digo al sector agropecuario, tienen que buscar representación en la política. Nosotros representamos la producción. Creemos en la producción, en el trabajo, en las exportaciones, en el orden institucional y en el orden público. Que a ustedes les sigan saqueando y rompiendo los bolsas es un problema del Estado, en la falta de control de los energúmenos que aceleran desde los políticos para que hagan ese tipo de tropelía. Si el campo no tiene y no busca representación política, va a seguir siendo el jamón del sándwich. Y además es rehén de la propiedad de sus tierras. Muchos de los productores ni siquiera pueden dejar de producir, ni se pueden ir siquiera, porque son rehenes de la tierra que han heredado de sus abuelos, de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos. Y no tienen más remedio que producir para pagar sus gastos fijos, y están produciendo con un sistema de saqueos sistemáticos que les genera el Estado. Si no tienen representación en la política, les va a seguir pasando lo mismo que les pasa con todos los gobiernos. Bien, muy claro, Juan José. Ya para terminar, ahí voy a leer una pregunta que hacen Sánchez Jonathan en el Zoom. Menciona, ¿qué harías con los sindicatos que también atentan con esa producción? Yo creo que muchos de los esquemas sindicales son funcionales al sistema político. Si vos transformás la política, transformás el modelo sindical. El modelo sindical en la Argentina ha pasado a ser un sistema de poder funcional al sistema político. Forma parte de la corporación política. Entonces, lo que hay que transformar es la corporación política. Ha sido la política la que ha corrompido los sindicatos, no los sindicatos en la política. Con lo cual, los sindicatos lo que tienen que hacer es representar los derechos de los trabajadores con leyes que son muy claras y normas que son muy claras y convenios colectivos que son muy claros, punto. Pero tienen que abandonar ese nivel de anichamiento. Por eso, ¿qué es lo que ha hecho la política? La política ha cooptado todas las instituciones propias del Estado, las ha tomado al asalto y además ha cooptado una cantidad de instituciones de la sociedad civil. Los sindicatos son instituciones de la sociedad civil y deben estar en la sociedad civil, no adentro de la política. Yo hablo mucho con dirigentes sindicales y no con primeras líneas, pero con segundas y terceras líneas,
Y lo que hoy el sistema sindical se da cuenta en la Argentina que lo que va en proceso de extinción es el trabajo. Y sin trabajo no hay sindicatos. Con lo cual, hoy yo no veo... Hay un micrófono prendido, por favor. Yo hoy no veo que los sindicatos sean un peligro en contra de la producción. Creo que pueden ser, volviendo a armar un viejo modelo de encuentro y de entendimiento entre la producción o entre el capital y el trabajo, se puede generar una Argentina perfectamente productiva. Hoy el peligro, el monstruo de la Argentina que acecha al tema de la producción y el trabajo son las organizaciones paraestatales de piqueteros, que están anichadas adentro del poder, que están subvencionadas y están sostenidas sistemáticamente por los gobiernos de turno, y que son aquellos que se encargan que cada vez haya menos trabajo, porque mientras menos trabajo haya, más cantidad de subsidios y de planes va a ser que administran ellos. Entonces, cuidado donde vemos el problema, ¿no? Yo no veo en los sindicatos, al contrario, yo creo que yo hablo con muchas segundas y terceras líneas sindicales y creo que pueden llegar a ser un enorme aliado para generar un modelo productivo en la Argentina. El problema está en los que buscan que haya cada vez menos trabajo, no más trabajo. Clarísimo, Juan José. Claro, Pablo. Sí, fuiste muy claro. Lo que te quería decir es que, bueno, ya finalizando, estamos 1 hora y 10 minutos más o menos, vamos a ir finalizando. Yo agradecerte nuevamente, Juan José, te esperamos algún momento acá que andes por Maipú, hay gente que te quiere conocer, seguramente si venís hay un asado bien rico que te va a acompañar. Muy buena iniciativa. Y bueno, la verdad que estamos todos trabajando para que llegues al Congreso. Realmente esa es la finalidad primera, queremos tenerte en el Congreso, queremos esa voz que hable de todos estos valores que mencionás. Realmente lo digo me sale de adentro, realmente fervorosamente lo digo, y vamos a seguir trabajando para que eso suceda, Juan. Acá en Maipú se está trabajando, pero básicamente el primer objetivo es que llegues al Congreso, si Dios quiere. Así que bueno, agradecerte y estamos todos muy, muy felices de haber tenido esta entrevista que la vamos a difundir también por todos lados. Bueno, gracias, Fabio, les agradezco mucho a todos ustedes. Trabajen para que desarrollemos nuestra propuesta política, trabajen para la patria. Que yo entre como diputado es una consecuencia del trabajo, pero no es la causa. La causa es que nosotros somos conscientes que la política tiene que ser una herramienta de transformación, y para eso hay que desarrollar volumen político. Trabajen para eso. Que yo entre como diputado es una consecuencia de eso, pero no es la causa. La causa es la patria. Perfecto. Buenísimas palabras, Juan José. Un abrazo muy grande. Abrazo enorme a todos. Chau, chau. Gracias. Un abrazo, Juan José. Chau, querido. Viva de Campana. Un abrazo, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Campana por participar. Gracias, Juanjo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un tanto presente. Gracias. Claro, siempre lo esperamos. Abrazo grande, Juan José. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva, viva! ¡Vamos! Antes de dormir. Muchas gracias. Abrazo.